Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's. Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo reacción en el canal, donde vamos a reaccionar al contenido adicional de la película de Five Nights at Freddy's. Ahora chicos os voy a explicar de dónde ha salido esto, cómo lo he logrado ver. Os voy a explicar qué va a haber por encima, qué no va a haber por encima, y vamos a darle caña a la reacción. Primero chicos, os voy a explicar qué es esto del contenido adicional. Pues antes de explicar eso, os tengo que explicar una cosa, y es que ayer, día 28 de noviembre, salió la película de forma digital, ya libre de la restricción de Peacock, y ya está para verla de manera de streaming, de manera online. Aparte de en Peacock, ya está en Vudu Fandango, en Xfinity, en Prime Video, en Apple TV. Ya se puede ver desde YouTube. Creo que en YouTube está un poco censurada, creo que hay algunas palabras un poco censuradas, y también la puedes ver, la puedes comprar desde la tienda de la Microsoft Store. De momento creo que está limitado aquí, creo que de momento no está en otros servicios de streaming, pero si está en algún servicio de streaming adicional, os lo haré saber en próximos vídeos de noticias de la película de FNAF, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que luego, chicos, el día 12 de diciembre, el 12 del 12, sale la versión física de la película, que es la versión de DVD, la versión de Blu-ray y la versión 4K física. Esta página que estáis viendo aquí es la página de la película de FNAF, que es fivenightsatfreddy's.movie, básicamente. Ahí arriba tenéis el URL, por si queréis echar un vistacito. Y básicamente aquí te pone dónde la puedes ver en digital y dónde la puedes comprar, o mejor dicho, precomprar en físico. La puedes precomprar ya en Amazon, Best Buy, Target y Walmart. Creo que Amazon manda a prácticamente todo el mundo, y creo que ya la puedes como precomprar y te llega a casa entre el 12 y el 13 de diciembre, dependiendo de donde vivas. Al menos donde yo vivo, que vivo en España, un poco apartado de las grandes ciudades, me sigue llegando el día 13, así que en principio parece que te lo traen bastante rápido. Así que si os gusta coleccionar cositas, pues ya sabéis que en la página de FNAF ahí están todos los links de compras oficiales. Luego seguro que también hay extra oficiales, que también llegará igual. Y luego también creo que si os gusta coleccionar estas cosas, también había una versión física que era como con tapa metálica, que creo que era oficial. Hablamos, no me acuerdo de la página web, hablamos de ella en el anterior vídeo de noticias de la película 37. Iros a ver ese vídeo, ya sabéis que está todo bien colocado, todo bien colocado por aquí, las noticias. Así que bueno, en la descripción chicos os dejaré una lista de reproducción con todos los vídeos de la película, incluyendo también el episodio 37, por si os interesa eso metálico. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas, vamos al grano. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una página web oficial se nos confirmó que la versión de DVD, Blu-ray y 4K vendría con una especie de extra que se llamaba la Night Shift Edition. O sea, que las versiones físicas era la película de FNAF, incluyendo como la película de FNAF edición Night Shift Edition. O sea, la Night Shift Edition. ¿Qué es la Night Shift Edition? Pues básicamente te venía con básicamente te vendrá con 3 partes adicionales de la película, que son como contenido de detrás de las escenas. ¿Qué es lo que ocurre? Que este contenido de la Night Shift Edition se ha encontrado en algunas plataformas digital, y parece que no es algo exclusivo de las versiones físicas. De hecho, creo que de momento solo se ha encontrado en Apple TV y en Vudu Fandango. Yo la he intentado ver en Apple TV, pero creo que necesitas iTunes para verlo. Lo he intentado con el iPad que compré para FNAF AR. Nada, no funciona. Lo intenté en el ordenador. Cuando intento ver el contenido adicional, el contenido extra, me pone algo como emisión en vivo y no me deja reproducirlo. Así que, en fin, Apple como siempre cagándola, no me deja verlo desde Apple TV. Pero probé con Vudu Fandango, y con Vudu Fandango sí que me dejó verlo desde la página web. Así que aquí estoy chicos en Vudu Fandango. Aquí tenemos las 3 partes extras que os voy a explicar por encima qué son. No hay partes descartadas de la película, no hay entrevistas privadas, no hay nada de Scott Cawthon. No es la gran cosa que nos imaginábamos. La verdad, nos imaginábamos algo bastante legendario, pero no es para tanto chicos. He mirado un poco por encima todo lo que hay, y realmente es un poco lo que ya hemos visto. Hay muchas cosas que realmente ya hemos visto, porque son literalmente vídeos de detrás de las escenas. Así que sí, muchas de las escenas, bueno, a ver, no muchas, realmente creo que es
una pequeña parte de las escenas son escenas que ya conocemos porque ya hemos visto detrás de las escenas. Y luego las otras partes de los vídeos son básicamente, creo que Matami, algunos empleados y también actores y actrices hablando un poco sobre la película, que de eso ya hemos visto un montón de cosas también por redes sociales. Y luego el resto son más fotos y vídeos detrás de las escenas, así que no es una gran cosa reveladora, no es parte de la película de FNAF, no es algo, como por así decirlo, único, como una entrevista. Es realmente cosas que no hemos visto porque hay contenido detrás de las escenas nuevo, pero gran parte bueno, es que realmente digo gran parte porque creo que hay una parte importante, pero no lo he visto todo. Como digo, chicos, esta es mi reacción original, pero sé que parte es, al menos las 3 fotos de miniaturas son escenas detrás de las escenas que ya hemos visto. Así que bueno, espero que haya muchas cosas nuevas, vamos a reaccionarlo. Si alguien se pregunta cómo estoy viendo esto, es una maldita movida, no se lo recomiendo a nadie. Me gasto un montón de dinero probando en un montón de lugares a ver cómo se podía hacer. He usado un VPN, NordVPN, porque es el primero que me salía. No está patrocinado este vídeo para nada, pero NordVPN, si me quieres patrocinar. Nada, no está patrocinado, pero he usado NordVPN con una pequeña suscripción para poder estar en Estados Unidos, porque si no, básicamente no me dejaba entrar a Voodoo Fandango. Luego, como tienes que pagar la película, no te deja pagar ni con tarjeta, ni con PayPal, ni con nada, porque obviamente te detecta que eso es de fuera de Estados Unidos y no puedes. Así que lo que tuve que hacer es comprar un código cupón de regalo para Voodoo Fandango y usar el código para darme $25 y poderme gastar 20 en la película. En fin, es una movida, pero en fin, ya estamos aquí, chicos. Después de todo lo malo, vamos a reaccionar a ello. Me he hecho un pequeño spoiler, básicamente lo que os he comentado, para saber que no había una gran revelación. Y no, la verdad es que es básicamente... No sé si merece tanto la pena como solo comprarlo para ver esto. Diría que no, pero si sois coleccionistas y queréis verlo sin... lo queréis ver en HD, sin yo hablando, sin yo pausando, sin todo esto por aquí, queréis ver el vídeo de verdad, pues podéis también pillarlo, pero tampoco es gran cosa, la verdad. Esperaba más, pero vamos a disfrutarlo igualmente. Seguro que descubrimos muchas cosas nuevas y el contenido detrás de las escenas mola muchísimo. No está Scott, no hay escenas descartadas, pero pequeños trocitos mola mucho. Vamos a darle caña, vamos a reaccionarlo. Tengo que avisar de una cosa. En la película en Voodoo se puede ver en 4K. A mí no me deja, no sé por qué no me deja, pero en... ¿What? Pero en principio se puede ver la película de... Se puede ver la película en 4K, aunque a mí no sé por qué no me da la opción, pero en principio se puede. Y los vídeos adicionales solo están en 1080p, en HD, que sean Full HD toda la vida. Por algún motivo, Voodoo Fandango a mí no me deja verlo en HD. Sé que desde iTunes lo puedo ver en HD, pero no me va a iTunes. Estoy intentando contactar con el equipo. Bueno, y la cámara se ha muerto. Vale, lo he arreglado. No, espero que no falle mucho la cámara. Ya hubo una época donde fallaba, espero que no se vuelva a apagar. Creo que es porque se sobrecalienta o algo. En fin, lo que está diciendo, chicos. Aquí solo me deja verlo en baja calidad. Solo está a 480p. Solo está en SD. Así que lo siento mucho, chicos, pero no lo podré mostrar en Full HD por ahora. Estoy intentando contactar al equipo de Apple para que me lo solucionen o algo, porque creo que es problema de la película. No sé si a alguien le funcionará el contenido adicional. Creo que sí, pero a mí no. Así que bueno, cuando tenga la versión Full HD, chicos, seguramente me la descargaré. Haremos un montón de capturas de la versión Full HD, porque pasamos de 480 a 1080. Y las capturas supongo que subiremos el hilo a Drive y a Twitter, para que también podáis tener las capturas en Full HD. O a lo mejor tal vez vamos a hacer una reacción de nuevo en Full HD. En fin, cuando tenga la Full HD os lo haré saber, ¿vale? No os preocupéis, os lo haré saber en Twitter y en vídeos de noticias. Por ahora solo tengo el SD, lo siento mucho, no puedo hacer nada. Las plataformas son así, van un poco raras, no sé por qué. Pero bueno, cuando consiga la versión Full HD, pues no os preocupéis que también tendréis cositas. Así que vamos a empezar por el primer vídeo de Five Nights at Freddy's, del juego a la gran pantalla.
Let's go, gente. Vamos a reaccionar a este contenido de detrás de las escenas. Está en inglés, no hay subtítulos. Os lo iré diciendo sobre la marcha. With the adaptation of Five Nights at Freddy's, you know going into it that the world is rich and incredible and frightening. Estas son algunas escenas adicionales. Esto no estaba en la peli. Claro, es que es mi primera vez que lo reacciono. Esto no me lo esperaba. Estos shots son nuevos, creo. The game is very creepy. You know going into it that the world is rich and incredible and frightening. Bueno, dice que el mundo de la película de FNAF es muy rico, increíble y, en fin, nada importante. The game is very creepy. It's very intense, and you know, we're trying to bring as much as that as possible into the filmmaking process as well. Oh my god. Ok, eso es interesante. Tenemos un detrás de las escenas de la grabación de la máscara de torturas. Vale, eso mola bastante. Eso mola bastante. Bueno, Josh Hutcherson dice que el juego es muy creepy, intenso y que han intentado meter todo eso en la película. La escena de la máscara de torturas detrás de las escenas, chicos. Puede que después de subir este vídeo haga un hilo de capturitas en baja calidad en Twitter hasta que tengamos la Full HD, por si os queréis descargar una fotito. Qué chulo. I think the film was important to be made because fans have been clamoring for it for a long time. A los fans nos encanta. And I am thrilled to finally give them what they... Esto ya lo habíamos visto, por ejemplo. Esta escena ya la habíamos visto de vídeos que habían compartido. Como os digo, ya no es todo nuevo. De hecho, partes de estas entrevistas ya las habíamos visto también. ¡Oh! La escena de la mano detrás de las escenas. ¡Oh! Ah, mirad aquí el shot. Y aquí, en dos perspectivas diferentes lo tienen. ¡Qué guapo! Oh. Anytime you're bringing something that has such a voracious fan base behind it to life, esto ya lo habíamos visto, por ejemplo. You have to pay special attention to what the fan base loves about the project. Emma también explicando, oh my god, eso. Emma también explicándole a Josh Hutcherson cómo ver las cámaras. Fan base behind it to life. You have to pay special attention to what the fan base loves about. Bueno, dice que Matthew Lillard está diciendo que a la fanbase eso que nos encanta FNAF y que intentan prestar atención a todos los detalles para que sea una película perfecta y que nos guste mucho y que tienen que estar muy atentos a todos los detalles. ¡Wow! Colocando el traje de Ella en la silla. Este hombre de aquí es el que planificó todo el local. The great thing that speaks to what we're trying to do is that there's a lot of attention to detail. Que han puesto mucha atención a los detalles. Special about the project. I think the great thing that speaks to what we're trying to do is that there's a lot of attention to detail. Scott Cawthon, the creator of the game, has been heavily involved. ¡Oh! ¡Golden! Con el ojo blanco. ¿Eso es nuevo? Scott Cawthon, the creator of the game, has been heavily involved. Con uno de los mandos, Este mando es súper complejo, tú. Scott has been a completely... Oh my god. Creator of the game has been heavily involved. Dice, Scott Cawthon ha estado muy involucrado en esto. Mirad, chicos, cómo estaban preparando el traje para los personas que estaban dentro. Disculpa si me uso mucho, pero es que quiero ver todos los detallitos, tío. Las personas con los trajes verdes detrás de las escenas. La escena de detrás de las escenas de los animatrónicos arrastrando a Afton. Creo que esto será un shot de solo su cara, porque estos no tienen el traje completo y Foxy tiene un palo en el trasero. Supongo que solo se tendría que ver su cara. Y si veis, lo de la mordida del cupcake, chicos, es verde, es green screen. O sea, lo de los Springlocks saltando lo grabaron con, supongo, un muñeco de tela aparte. Y luego lo pegaron con lo de lo verde. O sea, los Springlocks eran mentira. Sí, mira cómo caminaban como robots. A lo mejor se veían las patas. Emma también grabando con el móvil a Afton muriendo. Ah, mire, está la escena del fuerte detrás. Claro, Scott estuvo como ahí para
para guiarles en el lore y todo eso. Scott ha estado muy involucrado. Y que ha sido muy importante, ha colaborado mucho, ha estado explorando cosas del lore, ha dirigido. Tentpole for keeping us on track in terms of the lore and how much to include and the design accuracy. ¡Oh! El taller de Jim Henson's. Partes de Golden Freddy, cabeza de Bonnie. Cupcakes super derretidos. Estos son pruebas de cupcakes. Oh my god, eso se ve súper turbio. Dios. Guau, es un bland cupcake. Y otro cupcake, ¿hay cuántos cupcakes hay? Hay 4 aquí. LOL. Un brazo de chica, por ahí. El taller de Jim Henson, partes de endoesqueleto. Wow. Esto mola mucho. ¿Qué es eso? ¡Es un pulpo! ¿Qué es esa cosa? No sé qué es eso. ¡Ah! No entiendo nada, o sea... Por favor, cámara, ¿puedes no morirte? Oh my god, por favor. Que no se vuelva a romper en bucle. Oye, ¿esto qué es? Tío, parece un pulpo. Parece Cthulhu. Scott también aportó mucho para que los animatrónicos fueran clavados a los del juego. Bueno, de hecho pasó sus modelos de FNAF 1. Every detail that he has spent over a decade ¡Oh! of life, every detail that he has spent over a decade. ¡Guau! El detrás de las escenas de cómo arrastraban a Afton, chicos. Iban con hombres de trajes verdes, una especie de como pequeño carretilla, y como una pequeña carretilla detrás de Spring Bonnie. Y la están arrastrando con cables. ¡Wow! Y luego los animatrónicos caminando con los ojos rojos. ¡Wow! ¡Lol! ¡Qué raro! His input is vital to making sure that it stays true to the world that the fans. Claro, dice que es muy importante que Scott haya hecho esto para que se mantenga fiel al mundo que creó Scott Cawthon. Cupcake BTS. Chica, desde la escena de los intrusos. We are taking care of their world, taking care of their game. De las escenas de Mike con los trajes, tenemos un vistazo nuevo a Shadow Freddy. Aquí se le ve más la cabecita, Mola. Tío, quiero tener ya la versión HD, de verdad. And taking care of these characters. Puede que cuando tenga la versión HD haga como una especie de vídeo de... viendo los mejores shots en HD con el brillo subido. Entonces veremos mejor las cositas. No sé si lo tendré antes del 12. Si no, supongo que me compraré la versión 4K. Y de ahí pillaré el contenido adicional en la mejor calidad. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Esta ya la hemos visto. Esta es la película, no hagas trampa. ¿Eso es nuevo? ¿No decía ok? O no decía, creo que no decía nada en la peli. Creo que le hemos oído decir nada, ok y alright. ¡Ey! Ashley Levy. Esta es la que nos compartía las imágenes del maquillaje. Esto mola mucho. Tío, creo que no fueron usados la parte donde tiene los ojos blancos, solo la parte de los ojos rojos de esta escena de Afton. Much of the game is through security cameras. And so there's this undertone of something Esto también lo habíamos visto. that's observing you, something that's No han puesto ni always watching completo. Sí que hay muchas partes que hemos visto. We really wanted it to feel La mayoría son ellos hablando, trozos de la película y cosas que ya hemos visto. Realmente el contenido nuevo parece mucho, pero no es tanto, immersive because it's so effective in the game to feel like you are going through each room with all the fear and anticipation of these animatronics popping out of any corner. Balloon Boy. Bueno, básicamente The game is through security cameras. sí, está hablando de un poco de
Está hablando de cómo es el juego a la gran pantalla. Literalmente el título de este clip, que es como eso, que en el juego tienes los animatrónicos, te persiguen, tienes que mirar, hay cámaras, en fin. Y nos muestran un poco cómo se ve eso en la película, ¿no? Que tienes como que anticipar a los animatrónicos antes de que aparezcan de la nada. Opino que no hay mucho juego de eso en la película. No hay mucho juego de puertas o cámaras. ¿Quién es? Seth. Oh, Seth Kudeback. Es un coescritor. Oh, ese ya lo habíamos visto. Esto no, esto es nuevo. Esta es de la escena de cuando abren la cortina, pero esta la habíamos visto, creo. Sí, me quiere sonar. We were also, trying to find ways to build out a whole vale, esto es nuevo. Cuando llega a coger la etiquetita. Unique story in the film that is not necessarily part of the game. Queremos hacer nuestra propia historia en la película que no tiene que ser necesariamente parte del juego. Vamos, que sí, Matami, que no es canon, puedes decirlo. Es muy obvio, Matami. We were able to kind of tap into the world outside of the pizza. Ey, esto es nuevo. Es ella mirando a Mike arropando a Abby. The human relationships that form the heart and soul of the story and bring those out in a way that they hadn't necessarily been before. Me dice eso, coger elementos de la historia y presentarlos de una manera que nunca se haya hecho. Que sí, que no es canon, ya lo sé. Meet the animatronics through people that we cared about. They hadn't necessarily been before. We knew that we needed to meet the animatronics through people that we cared about. Queríamos presentar a los animatrónicos a partir de gente que nos importaba. Mira, aquí están poniendo el VHS. ¿Lo han censurado? Han censurado el VHS de lo de los Looney Tunes. Y esta es la escena de después de la noche 2, ¿no? Sí. Mola. And through people that were going through relatable human experiences. Querían presentarlo también a través de gente relatable. Puede ser medio relatable. Tal vez no para niños, ¿no? Que es la mayor parte de la audiencia. Creo que FNAF está como entre los 13 y 24 años. Pero sí. Supongo que sí es relatable. Try my best, Abby, okay? Mike o si no, también como es Abby. Is a guy that really has the weight of the world on his shoulders. He's trying to support his younger sister. Be a sort of a father figure while the same. Aquí nos dice eso, que él quiere ser la figura paterna de su hermana, quiere cuidarla. Time, dealing with his own personal trauma. Mientras tiene que lidiar con su trauma. Oh, escena de Garrett. Lol. Garrett jugando con su avión detrás de las escenas. Eso mola. To, in a way, change the past. They're both coming out of traumatic past experiences. Garrett? And all that past. El coche saliendo. Esto lo hemos visto también detrás de las escenas. O algo muy similar. Trauma is really se veía la casa de fondo. Haunting them. Garrett! And then they walk into a haunted pizzeria, so we're able to experience this haunting on so. ¡Oh! Detrás de las escenas de cuando entran al local destrozado. Mola. So many different levels, both emotionally and externally. Cómo cambia, de la cámara detrás de las escenas. Es brutal. Esa escena creo que no la habíamos visto, no me suena. Detrás de las escenas de cuando está en la oficina de empleo. Mike was really trying to find a way to make him and his story very grounded because the game has such fantastical elements. Vale, dice, los juegos eran tan fantásticos de fantasía, que querían aquí hacer que Mike tuviera una historia más mundana. Blending those two worlds together is tonally a challenge, but I think Emma... Y que fue un reto juntar ambos mundos. Creo que esta escena también la habíamos visto detrás de las escenas. Hay muchas cosas que hemos visto, tío. Really found a great... Como ya les decía, no hay tanto nuevo. ¿What? No habíamos visto a Mike con esto, creo, esta ropa. Ok. Ah, no. ¿What? Ah, no, no es esta, es otra. Él hablando con Emma. Oh, no sé el nombre, tío. Piper Rubio, hablando.
No me la esperaba. Y aquí le está Emma explicando a ella algo. Guay. She is the best director ever. Emma es la mejor directora de todos los tiempos. She creates a really collaborative Qué adorable, Sabi. set, which is great when what your character is going through is very stressful. If he's there, I won't be any use to you, believe me. I've been jonesing, like really coveting an opportunity to get back into the horror genre. Vale, dice que él... A ver, es que voy a intentar traducir esto. She is the best director ever. She creates a really collaborative set, which is great when what your character is going through. Dice que ella es muy colaborativa. Is very stressful. Cuando tu personaje es como muy... está muy estresado. Y luego Matthew Lillard dice: estuve esperando como una oportunidad para volver al género del terror. Y tenemos esta nueva escena de él en Spring Bonnie, detrás de las escenas. Jugoso, ¿eh? Getting a chance to work with Emma has been lovely. ¡Oh! Trabajar con Emma ha sido increíble. Tenemos aquí a Emma mirando a Matthew Lillard en el traje ahí tirado. Esto creo que lo he visto en memes. Esto es en plan Emma Tammy diciéndole a Matthew Lillard: bueno, ahora tienes que quedarte ahí 30 años para la segunda película. Nos vemos. O Emma viendo cómo Matthew está muriéndose. O Matthew diciendo: Emma, no puedo moverme, ayúdame. Y Emma: oh, sí, soy realista. Cuando estoy dentro de ese traje estoy ciego. No, hay visibilidad nula. Y este ha visto, dice: me tengo que guiar a lo que ella me dice. O sea, a tener confianza. Le tenemos aquí a él sin la máscara. Mirad, esto, ¿ves que es como un círculo? Parece una... parece no me sale el nombre ahora, tío. Lo que tiene Phantom Freddy en Sister Location, que es como el círculo con el punto rojo que parpadea. Que a veces la gente representa los... No me va a salir el nombre, chicos. No me va a salir. Esto de los libros que hace ruido y ves cosas que no existen. Todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. No sé por qué no me está saliendo el nombre, me va a estar mucha rabia. Parece eso de Sister Location, lo que tiene Phantom Freddy, pero no lo es. De hecho, a fotos que ha hecho gente de esto, desde la pantalla, en plan fotos con el móvil, es un cuadradito rojo, que son estos mismos cuadraditos rojos que tienen lo verde, que esto básicamente es como un pequeño dispositivo de tracking para que puedan poner lo de la green screen bien, para que todo esté en su sitio. Así que esto es para que todo el movimiento se capte correctamente, ya que esto de la green screen pues se puede mover, pero eso siempre va a estar ahí porque el traje es más rígido que la tela verde. Así que sí, todo esto es para tracking, por si alguien se lo preguntaba. No me va a salir el nombre, me está dando mucha rabia. Luego al final del vídeo me voy a acordar, ya lo veréis. Oh, eso es muy memeable. Mirad cómo parpadea la máscara, con los ojos rojos. Aquí, él sorprendido de cómo he llegado aquí. Y veis la máscara parpadeando en rojo. ¡Qué loco! Creo que en la película no parpadeaba en plan rojo, sino que la luz de sus ojos era completamente blanca. ¿Me quieres sonar? Creo que no es rojo. Voy a verlo. Disco ilusorio. Vale, se me ha muerto la cámara, pero lo he visto, sí. Sus ojos son blancos en la película. To help me sort of craft this character on the fly and physically and how we're telling the story and bueno, y que Emma le ha ayudado a... ¿What? Emma le ha ayudado a... Esto es nuevo. Emma le ha ayudado a montar su personaje desde cero. Nueva escena de él. De Spring Bonnie. Muy bonito. Con el dispositivo de tracking aún ahí, ¿eh? Eso no tiene la peli. Eso es postproducción, ¿eh? Es CGI, ¿eh? Película desmontada. CGI es algo como más semao, ¿no? Esto es como, bueno, amigo, hay que editar la imagen. No han añadido algo.
information that's out there and available, it all kind of comes through her and she fills us with what we need. Bueno, que... Es difícil de traducir, ¿vale? Esto. And where we're at in the lore and how that applies to, you know, all the information that's out there and available, it all kind of comes through her and she fills us with, you know, all the information. Imagen detrás de las escenas de él sacando el taser. Esto lo habíamos visto ya. No entero, lo habíamos visto en pequeñito. Lo habíamos visto ya. A mí no me pillan, He visto todo. Dice eso, que Emma Tammy organiza todo el lore, todas las piezas, para luego montarlo en lo que necesitan para la película, para que todo quede perfecto. Y ya sabíamos, ella fue la que organizó todo. Los vídeos de los youtubers. Esto ya lo hemos visto, Esto ya lo hemos visto. Y sin censuras. 20.000 fotos ahí tú haciendo, ¿Quién? 8-bit Ryan, ¿no? 8-bit Ryan haciendo 20.000 fotos tú, Abad. It's going to be really exciting for them to see it come to life. We had 4 YouTubers come in, and the way they... Beatriz Sequeira, productora ejecutiva. Aquí nos hablan sobre... I think people who have been playing this game... Dice que la gente que ha estado jugando estos juegos les encantará esto. Luego... la Sequeira dice que vinieron los youtubers a grabar al set. It's going to be really exciting for them to see it come to life. We had 4 YouTubers come in, and the way they reacted when they first walked in, for somebody that had been part of their lives for so long, it was incredible. Creo que esto es un vídeo detrás de las escenas de detrás de las escenas. You walk onto the set and you feel like you're in the Five Nights at Freddy's. Le hicieron una mini entrevista. Rhys Williams. No sabía que Raz se llamaba Rhys Williams. ¿What? Wow, ok. Mira, Tina. Tina. Pizzeria, not just a normal pizzeria, not just like a replica. Oh, esto mola mucho. Standing in front of Freddy Fazbear and Bonnie and Chica and Foxy and... ¡Oh! You're standing in front of Freddy... Bueno, dice que cuando llega a una pizzería, que no es una pizzería normal, sino que estaban parados delante de los animatrónicos. Fazbear and Bonnie and Chica and... ¡Wow! El detrás de las escenas de Chica dejando a Abby. Le engancharon un cable en la espalda. ¡Wow! Vale, esto es raro. Foxy and ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? You're standing in front of Freddy Fazbear and Bonnie and Chica and Foxy and they're amazing. ¿Por qué lo han colgado del techo y le han hecho eso? Bonnie and Chica and Foxy and they're amazing. Es para la escena del jumpscare, Se ve súper memeable. Eso, tengo que hacer un gif de eso. Cuando termine de grabar le hago gif eso, Dios. And Bonnie and Chica and Foxy and se ve. Muy gracioso. They're amazing. I've never Aquí cuando está montando todo. been on a movie set before, and when I arrived here, oh my god, it blew any No, tío, la cámara dice, nunca he estado en un set de la película antes. Cuando llegué aquí, me rompió las expectativas. Fue una maldita locura. movie set before, and when I arrived here, oh my god, escena detrás de las escenas de cuando Foxy sale de la... Oye, ¿qué pasa, tío? Buah, no sé. It blew any expectation I had out the water. It was amazing. I've been playing the games for 8 years. Movie set before, and when I arrived here, oh my god. And Foxy and they're amazing. I've never been on a movie. Tenemos aquí partes de Shadow Freddy. Esto creo que es parte de la cabeza. Tenemos aquí el traje de Spring Bonnie. Tenemos a Tina. Tenemos al bicho a la máscara de torturas. Bueno, Arnold. Set before, and when I arrived here, oh my god, it blew any expectation I had out the water. It was amazing. Dice que fue increíble, que no se esperaban algo así. Aquí Dauko, Lewis Dawkins. I've been playing the games for 8 years. ¿Cómo se llama, 8-bit Ryan? And when I arrived, movie set before. O sea, perdón, Buzz Ryan Bushell. And when I arrived here, oh my god, it blew any expectation I had out the water. It was amazing. I've been playing the games for 8 years. He estado jugando los juegos por 8 años. And seen them in real life for the... ¡Oh! BTS de Golden, qué guapo. Se ve muy en la oreja, tío. Dios, necesito conseguir esto ya en HD. Necesito conseguir... Puede ser como un brillo verde. Necesito conseguir esto en HD ya.
First time ever. Wow. There was such a detrás de las escenas de él encontrando a Bonnie. Weird, surreal. Esto lo habíamos visto. Fever dream moment to me. We've been able to walk around, see the kitchen. First time ever was such a weird, surreal. Esta es la escena de Vanessa y Mike viendo los animatrónicos. Dice Dauko que cuando lo vio por primera vez fue completamente surreal. Fever dream moment. Que fue como vivir un sueño. We've been able to walk around. Ryan. No hay apellido, es Ryan. See the kitchen, see the... Aquí ya la han puesto en un shot con Golden y cabezas de Spring Bonnie. The main office, o sea, lo vimos en sus vídeos. Stage setup and everything like that, and how true to the game. Dice que todo era como en los juegos. It really muy bien is. hecho. ¿Esto es un pop de Foxy que no hemos visto? Creo que sí. I think it's gonna transition over amazing. Efectivamente, un pop de Foxy que no está en la película. Vale, eso ha molado bastante. Tío, hubieran dejado ese pop. It's okay, Mike. You just want to play. No quieren solo jugar. Este shot tampoco lo hemos visto de la película, que es de todo el país donde vive Mike. I think fans will find the feeling of the game in a different but also completely related way. Dice que los fans notarán de otra manera diferente, pero similar el sentimiento de los juegos en la película. O algo así. ¡Oh! Escena de Abby bailando detrás de las escenas. Mirad cómo están controlando Foxy. ¡Hala! I hope we have delivered on some expectations as well as some surprises, and I think... Dice, espero que haya podido estar a las expectativas y dar alguna que otra sorpresa. I think we've really presented something new and y que hayamos presentado algo nuevo. That'll be exhilarating. Y que eso sería increíble. Bueno, aquí un montón de shots de la peli que ya hemos visto. Vale, pues ese ha sido, chicos, el primer trocito, el primer corto, que creo que es el primer corto es el más largo. Bueno, no hay tampoco tanto contenido detrás de las escenas, pero sí que hemos tenido algún que otro shot nuevo, que la verdad se agradece, está bien. Vamos ahora por los otros dos. Os recuerdo, chicos, que en la descripción os dejaré la página web de la película de FNAF, por si os queréis comprar la versión física, que yo os recomiendo mucho comprar la versión física si queréis tener este material en alta calidad y tenerlo para vosotros mismos, que creo que merece bastante la pena, la verdad. También podéis verlo desde la plataforma online, pero ya veis que es un lío si no sois de Estados Unidos, así que eso no os lo recomiendo tanto. Aparte, es complicado, está muy mal montado. Y ya está ahí. Luego está esto y se pone oscuro y se termina 2 segundos, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. A ver, ha estado bastante guay. Vamos a ver el siguiente. Mientras carga, recuerdo que en la descripción tenéis el link de compra de todo. Igual que como cuando subimos un gameplay de Five Nights at Freddy's, que lo jugamos entero y subimos 20.000 vídeos de los juegos. Ya sabéis que en la descripción os dejo el link de compra. Pues aquí igual os dejo los links para poder comprar todo, que están todos los links en la página de la peli. Así que ya sabéis, chicos, por ahí tenéis todo. Vale, Killer Animatronics, animatrónicos asesinos. Este creo que dura 6 minutos, creo que un poco menos. Dura 5 minutos, bueno, casi 6. Vale, empezamos con un detrás de las escenas del pasillo. ¿Cómo empieza? Five Nights at Freddy's. Uy, con un detrás de la... Bueno, empieza fuerte. Con un detrás de las... Aquí tenemos la claqueta. Un detrás de las escenas de Abby entrando al local. Con aquí Golden Freddy. Emma viendo las pantallas. Esto ya lo habíamos visto. Esto también. One second where you see the animatronics as these kind of somewhat lovable, cute things. Vale, eso mola bastante. One second where you see the animatronics as these kind of somewhat lovable, cute things to them. Pasas de ver los animatrónicos de algo adorable a algo terrorífico. Tenemos este nuevo shot. Cute things to them trying to murder you, and it's absolutely terrifying. Y pasas a verlos ellos intentando matarte. Relatable, eso me pasa a veces. Que me parten. The genius who created Fazbear También contenido, que esto es reciclaje,
Queremos contenido nuevo detrás de las escenas. Opened Freddy Fazbear's Pizzeria to indulge in his greatest passion, cutting-edge animatronic technology. Pues aparte, esta parte está en la película. Bueno, esa parte la habíamos visto en la cinta VHS que nos compartieron igualmente. The first time I actually acted with the puppets. That was something that going into it, I was nervous because I was like. La primera vez que actué con los muñecos, estaba nervioso. Era la primera vez que lo hacía. Am I gonna be too in my head thinking about what am I doing? This is like. Y estaba pensando qué es lo que estoy haciendo. Escena de él sorprendiéndose al ver a Foxy. Puppet things, but all of a sudden, it felt very real to me, and that. Se sintió muy real. Esto lo hemos visto en el vídeo de antes. No me recicles, ¿eh? Le has bajado el brillo y me lo has pegado. Really caught me off guard, and thank God. Ya lo hemos visto. It did, because that made my job a lot easier. That is the magic of puppetry. Y dice que se sintiera real, lo hacía mucho más mágico y creíble. Thank God it did, because that made my job a lot easier. Y era mucho más fácil para el actual. Y mi cámara se muere. ¡Qué bien! Aquí tenemos a Amanda Maddock, titiritera de Chica. Y también creadora de los animatrónicos. A ella la habíamos visto. Si habéis prestado atención en mis vídeos de noticias, ella nos compartió muchas fotitos. Esto es nuevo. Esto es una foto de las escenas. Dice que la magia de la titiritería es que son reales, están ahí. Puedes tocarlos. Ah, mira, ahí Emma explicándole cómo bailar o algo. Esto ya lo habíamos visto y es la parte que han cortado de antes. Están reciclando. Y luego en el tercero veremos el resto. Ya verás. Vale, ese shot mola mucho. LOL, mirad las pantallas de luces, I've been a fan of Jim Henson's work since I was Emma era fan de Jim Henson desde hace mucho tiempo. Desde un niño. El shot de antes de Golden, pero ahora un poco más completo, ¿verdad? Muy bien. Tiene como el ojo rojo. Be able to collaborate with the Jim Henson Creature Shop. Y poder colaborar con el equipo de Jim Henson pues, I've been a fan of Jim Henson's work casi since increíble. I was a kid. And to be Esta escena es nueva, detrás de las escenas. Able to collaborate. Mucho material nuevo por aquí, me está gustando. Están preparando toda la electrónica y esas cosas. Spring Bonnie con los ojos rojos. Parece que iba a tener ojos rojos. En la película al final no terminaron haciéndolo así. Curioso. Muy curioso. Wow. No había nadie mejor, no había un equipo mejor para traer cosas a la vida como Jim Henson. Wow. Oh my god. Vale, esa parte ha molado mucho. Dios, Foxy cara de perversa, Eso lo hemos visto en los vídeos de los youtubers más o menos. Y Dios, esto se ve creepy. Hay una persona aguantando la cabeza entera con el traje aquí abierto y los springlocks girando. Dios. Esto ya lo habíamos visto a medias, Este fondo ya nos acordamos de él. What? No. ¿Qué? Esto es muy turbio. Otra vez con los ojos rojos, tío. Bro. Creepy. Wow, Golden Freddy de cerca con el ojo verde, turquesa, con ese color que ya habíamos visto. Y ahora rojo, lo pueden cambiar, es RGB al fin y al cabo, ¿no? Ahora rojo. Oh, mira, un cupcake metálico detrás, un silver cupcake. Un cupcake sin endoesqueleto con el ojo vacío y aquí abriendo la boca. A ver, voy a escuchar lo que dice porque no me he enterado de nada. O sea, se quieren asegurar de que los fans tenemos lo que queremos. La verdad es que sí. Cada aspecto se aseguran de hacerlo perfecto para que sea fiel y nos guste. Wow, mirad los animatrónicos ahí, Necesito un RGB que le cambie el color a arcoiris, tío. En plan Golden Gamer.
Con el person service por detrás. La pared, no hay pared ahí de ladrillos ya. Kevin Foster no sabe qué hacer. Está nervioso. Design phases, we've sculpted into those models what we thought would be. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Por qué como media cara ahí? Vale, eso es creepy. What? Wow, iba a tener los ojos rojos, tío. En la película no los tiene, tío. ¿Verdad? Me quiere sonar que no, los tiene blancos. Me está rayando, ¿eh? ¿Por qué hay como media cara ahí? Un reflejo. Once we had that groundwork, those models what we thought would be a functional. Esto es la espalda que tienen los titiriteros cuando se meten de los componentes. Once we had that ground. Wolfgang Griswold, de él vimos fotos hace poco en el último video noticias. It became more of a software approach. Once we had that groundwork, it became more of a software. Claro, cuando ya tenían los animatrónicos hechos, el resto ya era software para moverlos. There's a lot of bits and pieces that can move and shift, and so for a specific shot you might have. Hay muchas partes individuales que se pueden mover y tal vez para un shot quieras mover una, mover otra y bueno, que había muchas cosas. Go in and move an arm or move the ears just in the right position so that the camera. Wow. ¡Ey! Tenemos esto detrás de las escenas. El shot completo. Angle is correct. Claro, eso estaba para la cámara. Like different versions of the suit, some that. Había diferentes versiones para los trajes. Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Esto lo hemos visto, pero no completo. Jade Kindermartin con Jessica Weiss. Stunt actors get in and perform with, some that are fully. Lo hemos visto. Esto también. Esta parte la hemos visto ya. Aquí él dice que habían animatrónicos reales y animatrónicos de traje. Habían distintos trajes, ya lo sabíamos. Y luego dice, para el animatrónico de Foxy habían hasta 6 personas detrás para moverlo. Claro, es un animatrónico completo y había mucha gente detrás de él. Literalmente. Y hay 6 personas detrás de Foxy para moverle. Artie Espósito, muchas fotos nuevas de él recientemente. Titiritero de Freddy Golden. La máscara de torturas. Uno en la cabeza. Uno en la cara. Uno en los brazos. 2 en las piernas. Y otro que lleva la gran palanca de atrás para moverlo. Arriba y abajo. Se lo habíamos visto ese shot, ¿eh? Se lo habíamos visto. Seeing the characters literally come to life in front of you. Uy, ¿qué había ahí? Seeing the characters esto lo habíamos visto. Come to life in front of you was nothing short of incredible. Ver a los personajes cobrar vida delante de ti fue increíble. Están detrás de las escenas de William hablando con Vanessa. Mirad el traje, se puede abrir por detrás, curiosete. Similar a los libros, tal vez. Es parecido. Estrangulamiento detrás de las escenas. El estrangulamiento del 87. Esto es muy memeable. Tío, quiero pillar ese shot. Vale. Muy bien. ¿Quién es este? Kevin Foster. Tenía cara de embobado ahí, teníamos actores de riesgo increíbles dentro de los trajes que podían traer a los personajes a la vida. Estaban los raíles en el suelo que ya hemos visto en alguna ocasión. Mirad, Freddy. Kevin Foster. Están colocando allí la cabeza de Golden en un maniquí. You're not wearing a costume and performing. You are driving, just performing as a. El Cupcake Silver de fondo ahí, ¿lo habéis visto? Silver Cupcake de Silver Puzzle Games. Dice que aquí no eres un actor de riesgo, sino que aquí estás conduciendo un traje, es diferente.
The suits aren't super. Que bueno, ya ellos ya hablaron mucho de esto en la entrevista que les hicieron los youtubers. Tenemos reacción y análisis en el canal. Heavy. The head's pretty heavy. La cabeza pesaba mucho, el traje pesaba mucho, dice Jade Kinder Martin dentro de Bonnie. But a lot of times we're muy chulo. Holding a certain attitude or a certain position for minutes and minutes on end, and that can get a little tiring. Claro, estar mucho en la misma posición o repetir algo es cansado a lo largo. Wow, dice que debe pesar unos 16 pounds. Acaba de decir que pesas como 7 kilos el casco, el gorro. ¿Qué narices? I have a helmet that's about 16 pounds, and I call it a helmet because it's full. I'm in there, and I don't Lo llama casco porque se mete completamente dentro. really have any visibility whatsoever. Y no ve nada. You look at sort of your silhouette because you Ellos dijeron que se veía un pequito, un algo a veces. can't really see anything. Pero no, realmente no puedes ver nada. And you can't really move your extremities. Y no puedes moverte bien del todo en las extremidades. ¡Ey! Bonito shot, ¿eh? You get to walk around in it. You get to see how people react to it. And you start to use your body and Y puedes ver cómo reacciona la gente, usas tu cuerpo, te mueves y es divertido. And really try to articulate character and not just, moving. ¡Oh! Intentas articular tu personaje y no solo moverte normalmente. Articulate character and not just, moving. Eso está muy chulo. In straight lines. There's a real symbiotic relationship that goes on between the Hay una relación simbiótica. Person in the suit and the no me acuerdo del nombre. Sarah Oh, creo que esta es Sarah Oh. Puppeteer that's working. Hay una relación simbiótica entre el titiritero que está con los mandos y el que está dentro del traje. Porque claro, si el que está dentro del traje se mueve así, el que está detrás con el mando tiene que hacer algo para que realmente parezca animatrónico lo que está haciendo y tenga sentido. De esto ya hablaron. Tienen que moverlo todo correspondientemente. Eso es que detrás los que mueven las facciones son gente con los mandos. Shots increíbles, están sacando, me está gustando mucho. Me gusta más el kill animatronic que el game to screen. Muy bonito este. Shots preciosos. Los colores y luces de los ojos están controlados también por los mandos. Todo con los mandos. Oh, ¿qué? Esto es memeable, me encanta, chica. Le están acariciando. Con lo de los cables, están preparando los cables. Esto lo hemos visto, I operate Dice que hay mucha gente detrás para darle vida al personaje. Chica's face, so I have her ella le da vida a la cara de Chica. eye blinks and we're looking around. I have her eyebrows, I have her little Las cejas, los pestañeos. I don't know, we call like expressive feathers on the Expressive feathers, plumas expresivas. top. I think one of the interesting things about creating a ¿Esto es nuevo? Qué guapo. puppet or a suit character for film and television Está jugando por un videojuego ya, Ah, mirad esto detrás de las escenas. Cuánta gente había ahí, Y este con el palo detrás. Creo que esto es para el cupcake. is that how many O people el brazo. it actually takes to bring together. Sí, era para el cupcake. Para el jumpscare. The first Ahí hay un par de shots extra, al final, con la boca del cupcake. Ahí hay un par de... Este shot creo que es nuevo. the Un poco más first largo. time that we put a suit performer Quiero ver eso detrás de las escenas. El cupcake mordiendo la lente de la cámara. into Freddie. Lynn and Fíjame esto, tío. company brought some light. ¿Hay un bebé ahí? Performer into Freddie. Lynn and company brought some lights. We put on the low lighting and turned Freddie on and kind of had Freddie walk at camera. And I think all of us, Emma included, and Lynn, and even us that built Freddie, kind of went, ooh. Apagaban las luces, encendían a Freddy y hacían que se acercara poco a poco la cámara y que a todos les hacía muy creepy. Like, okay, that works. En plan, sí, vale, eso ha funcionado, eso se ve bien. Chulas, chulas pruebas. Es muy divertido ver las reacciones de la gente. He vivido eso, no tan grande, no como ellos, pero con Spring Bonnie, con el traje Rogelio, he vivido algo similar. On set, sí que mola mucho.
And just LOL. hearing the reactions from people on that. ¡Oh! Es el grito de Golden. Hearing the reaction. Originalmente, me cago en... vale, he sacado la batería, a ver si ahora va mejor. No sé. Originalmente, el grito de Freddy iba a ser el de Golden Freddy, escuchad. From people on that. Iban a usar el grito de Golden. Eso hubiera molado mucho más. Wow. And just hearing the reactions from people on that. I really like it. Le gusta mucho la reacción de la gente. It's been a real oh my god, detrás de escenas esto en otra perspectiva. eye-opening experience to have a different view of these kinds of animatronic. Ah, mira, aquí enseñándole a la chica cómo debe bajar el cupcake. To have a different view of these kinds of animatronic characters. It's really fun to be able to bring these characters to the next level. The fact that fue muy divertido traer a los animatrónicos al siguiente nivel. It had never been taken from the digital world into the practical world. Que nunca se había traído así del mundo digital al mundo práctico. Mirad el centro de las escenas de Ella, Me encanta. Dios, se ve creepy. Mirad cómo están aguantando la cabeza. Como con el respaldo, se ve muy raro, tío. Wow. That was the most fun part of the project. I hope we'll be ahí con los cables, casi que no se notan. Really fun for the está como con dos cables, ¿no? Fans to see these. I hope will be really fun for the. Wow. Me encanta todo abierto, la pared de atrás, la Pirate Cove, la otra puerta. Fans to see these animatronics brought to the world. I hope will be really fun for the fans to see. Dice, espero que sea muy divertido para los fans ver cómo los animatrónicos cobran vida. These animatronics brought to. Oh my god, ¿qué? Con un cable enganchado al techo o algo, el cupcake ahí. Really fun for the fans to see these animatronics brought to. Me encanta. The world in a whole other way. Como traídos a la vida real, pero en otra manera diferente. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Wow! Parecía que se iba a caer. ¿What? A ver, voy a bajar el escalón. Parece que se vaya a caer, LOL. Pero no se cae, no se cae. Golden Freddy. Golden Spotted. Muchas escenas, en modo un montonazo. Eso ha estado divertido. Y ha sido el segundo vídeo. Nos queda uno. Nos quedan nuevas escenas. Gloriosas escenas. Mira el cupcake. Y eso ha sido Killer Animatronics. Eso ha sido Killer Animatronics. Ha estado bastante jugoso. Ha estado bastante fresco. Podemos decir que ha estado bastante rich. Bastante rico, bastante rico. Chicos, nos queda el último. 5 noches en 3 dimensiones. Este no sé cuánto dura, pero creo que dura menos de 7. Creo que también dura 5 minutos como el de antes. Vamos a verlo. Vamos a verlo. 5 Nights in 3 Dimensions. Let's go, baby. Show me that Golden Freddy. Golden. ¿4 minutos solo? Bueno, sí que es corto, madre mía. Vale, pues corto, Vale, tenemos aquí este shot que ya lo habíamos visto, by the way. Tío, no me digas que esto no parece Freddy. Freddy Fazbear's Pizzeria. La cinta. Where fantasy and fun comes to life. ¡Oh! ¿Cómo engancharon al guarda detrás de las escenas? ¿Habéis oído el click? Esto es nuevo. Risa de stock, creo. ¿Por qué te baja el volumen? El equipo hizo la mejor pizzería inimaginable. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Las arcades funcionando. Bueno, esas no las hemos visto, creo. Solo el cartel de Let's Eat. Me amo esta iluminación. La primera reacción de Abby. ¡Esto es increíble! Freddy Fazbear's Pizzeria is this whole new magical world.
Freddy Fazbear's Pizza es este nuevo mundo mágico. One of the challenges doing the adaptation from the game to the film was esta es similar a la que vimos antes. Breaking the walls of the security office in a way. I mean, as Esta la habíamos visto. Dice, uno de los retos fue romper los muros de la oficina de seguridad de los juegos. The player, when you are playing the security guard and seeing all the rooms via the security cameras, you stay in the same place the whole time. With the movie, en el juego te quedas todo el rato en el mismo sitio. We were doing something very different. Pero en la película querían hacer algo muy diferente. In the sense that we had characters walking around the space. Querían que la gente caminara por el local. One of the decisions I made early on was to Mark Fischella, uno de los creadores de la pizzería combine principales. All of the rooms in the mirad a Ella. Oh, Dios, en la mano se ve creepy, Mirad a Tina. Spaces within the set. ¿Qué ha dicho? Combine all of the rooms in the spaces within the set. As que tuve que combinar todos los espacios y salas en el set. One giant set. En un gran set. La escena de montaje del fuerte. Claro, normalmente dividirían todo en distintas secciones y sets. De normal siempre se hace eso. Es sorprendente que hayan construido todo. Pero quería que todo estuviera conectado. Basically, go. Dining room, but I wanted everything to be connected. I wanted it to flow. Basically, go from one. Quería que todo estuviera literalmente conectado. Esto me le gustaría el Dark Souls. Room to the next continuously without ever reaching a space that didn't feel like the pizzeria, that felt behind the scenes, which made it this completely immersive. Claro, no querían que hubieran salas que se sintieran como fuera de sitio y como imposible de llegar a ellas. Querían todo hacerlo en un mismo lugar. Aún así hay salas que hay puertas que nunca se abren, que detrás de las escenas, ahí detrás. Vemos por fin para qué han usado lo de la carretilla. Lo de los raíles es para una cámara raíl que usaron para la escena donde van a pensar lo del fuerte, que las cámaras estaban girando. Lo hicieron con una vagoneta. What the fuck? Vale, eso es raro. Wow. Vale, esto está súper guapo. Eso está muy guapo verlo. Por fin, ¿para qué usan los raíles? Supongo que era algo para sí. Scary and kind of creepy. Explicándole lo del fuerte. La escena completa de Foxy. ¡Qué lento va! ¿Por qué se ve así? It's scary and kind of creepy. Da miedo y es un poco creepy. Querían dar esta sensación de que nunca sabes muy bien dónde estás en el local. Creedme, en los tráileres lo hicieron. Ese shot es nuevo, creo. The scale of the space was so Hank tirando una mesa random, memeable. Incredible and felt. Lo que dijeron de Freddy en la oscuridad encendido acercándose a la cámara, lo han puesto. Y se muere mi cámara. Vale, puedes no morirte, cámara. Te lo suplico. La escala de este lugar was so incredible and felt so maze-like, which gave. Era muy laberíntica y grande. Mirad, el shot del que hablaron antes, de Freddy moviéndose en la oscuridad hacia las cámaras. ¡Wow! Sí que da miedo, la verdad. Y también eso nos da una gran de las escenas de cuando atrapa el Capi. Esto también nos da una gran oportunidad para movernos dentro y poner las cámaras en muchos lugares. Luego acercaron el palo, mirad qué lejos lo tira, de verdad. Lo tira como hasta aquí de lejos. En la película no lo manda, no se ve tan lejos, Luego lo mueve, creo. A lot of the discussion. Lynn Moncrief, el camarógrafo de él, hablamos también en noticias. Todos los que aparecen hemos hablado de ellos. Qué locura. With Mark and myself were, where is the light? La escena donde Golden mira a William. Coming from, what motivates light. Y lo de la oficina. What we would create. Escena de Vanessa mirando los dibujos detrás de las escenas. Chulo.
A lot of the discussion with Mark and myself were, where is the light coming from? What motivates light? What we would create. Mucho, vamos, que pensaron mucho en cómo colocar la iluminación y todo. Que él discutía con Mark para ver cómo ponían bien las luces y todo quedaba mejor. Had to do with creating shapes, things that would look good and familiar in silhouette. Y también things that could be backlit, and also. Y también les sirvió como para crear cosas que se vean bien en distintas maneras, como las siluetas o las sombras o las luces. O cosas que solo aparecerían durante un pequeño momento, como las o lo de Fox en el pasillo. O lo de It's Me. Que las luces permitían eso. Todo fue creado e inspirado desde el juego. Esto es de detrás de las escenas del inicio de la película, ¿eh? Mirad que bien se ve el póster de Celebrate. Cuando tengamos esto en HD, tenemos una buena foto. Aunque tenemos ya muy buenas detrás de las escenas. Easter eggs that we peppered into the movie. Y que he preparado muchos easter eggs para la película. Estaban limpiando esto. Creo que esto es para cuando reconstruyeron el local, no el último día. Que trajeron a los niños y lo pusieron todo flashback. For example, the red and white spiral striped cup on the security desk. ¿Cómo? Movie. For example, the red and white spiral striped cup. Dice, por ejemplo, el refresco lo trajeron como easter egg de los juegos. Ese lo pillamos. On the security desk, the crumbled up tinfoil and the old. El papel arrugado de papel de plata también lo pusieron. Aunque sí es de plata, pero en los juegos no es de papel. The crumbled up tinfoil and the old-fashioned desk fan. El ventilador también. Which is in every game. Que está en todos los juegos, literalmente, además. In the mall, está en todos, sí. Literalmente. A ver, no, creo que no en todos los troll, pero en los básicos sí. Ice cream stand that we created. Escena detrás de las escenas de la heladería. Mike goes up and buys an ice cream in the very opening scene of the movie. That sign we incorporated. Dice que lo del arcoiris es el arcoiris, ya lo sabíamos, sí. Muy obvio. El personaje arcoiris. Muchos fans. Ese moló mucho. Dice, en la zona de los juguetes. ¿Qué ha dicho? Of the Fun Time Games. What? Plushies of the Fun Time Games. ¿De Fun Game? Bueno, sí, que hay peluches de FNAF, de merchandising. Dice que son como los peluches de los juegos. Sí, los de Shang-Chi están inspirados en los de los juegos, literalmente. Se intentan parecer lo máximo. Creo que los de Security Breach igual. Sí, de todas las referencias también las explicamos en el vídeo de los easter eggs de la peli. In addition to that, we tried to do a bunch of new original things. Outside of the security office, there's an employee of the month wall. Dice, también hicieron otros tipos de easter eggs o referencias. Hablaban de los empleados del mes. And we've got some photos of a couple of faces that you might recognize if aquí ponen, ya sabemos quiénes son. También lo hablamos en el vídeo de los easter eggs. YouTubers que son grandes fans. Welcome to Sparky's. We were lucky enough to have Matt Pat play the waiter in the diner. Querían traer a Matt Pat como camarero. He's a huge Five Nights at Freddy's YouTuber and just nailed his part. Es un gran YouTuber de FNAF. The last ¡Ey! ¡Escena de los flashbacks! ¡Qué chulo! Day of production, we mirad qué chulo. Transformed todo funciona, the whole pizzeria Dice, en el último día transformamos toda la pizzería. Esto ya lo sabíamos. To its heyday pizzeria state. And then we filled como en un estado activo de pizzería, ¿no? The whole space with kids. Y luego llenaron todo de niños, sí. And it felt really alive. Wow. In a y se sentía muy vivo. In a completely organic way. De una manera muy orgánica. LOL. Todos estamos muy emocionados haciendo esta película. Mira la grúa para los otros de aquí. LOL. Aquí es de la noche 2. Y fue increíble ver cómo estamos creando todo este mundo para la fanbase. Desde los juegos. Esto lo hemos visto.
¡Ey! Shot de Spring Bonnie detrás de las... ¡Uy! Y este shot, de Abby escondida y Foxy moviéndolo lo de los trajes verdes. Esto detrás de las escenas de él saliendo del arco. Ese lo habíamos visto antes. Detrás de las escenas de... Esto ya habíamos medio visto, que esta persona está como de chile, aquí él está muriéndose. Que esto lo tenía abierto, esto ya lo habíamos medio visto. Uy, 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 muchas cosas, Les encanta poner a los finales mil cosas. Esto ya lo habíamos medio visto. Esto es de la fachada con Golden, la claqueta. La máscara de torturas con Mike, Foxy. Tenemos la escena final donde está su cabeza tirada. Que esto es de cuando le salta antes de que le salte el cupcake, creo. Que aquí es cuando... Sí, mira, el cupcake está aquí. De hecho, está preparado el cupcake. Que es cuando le dan los focos a la cara. De hecho, ahí acaba de reaccionar. Y tenemos la continuación de la escena. Han cogido una escena y la han partido en los 3 vídeos. Porque... Os lo he dicho. La última parte de esto, que lo habíamos visto completo ya detrás de las escenas, me quiere sonar. Lo han puesto dividido. Porque han hecho eso. Están detrás de las escenas de Abby dentro del local con Golden fuera. ¡Wow! Muy bien, muy bonito. Creo que mi favorito ha sido el anterior. Este ha sido mi segundo favorito. Y el menos favorito ha sido el primero. Pero es que todos están casi al nivel. Todos están, la verdad, casi que al nivel. Así que nada, chicos, espero que os muera la cámara antes de despedirme, chicos. Esta ha sido mi reacción a... Esta, chicos, ha sido mi reacción. Uy, se está medio cayendo mi Bone Plush. Luego lo pongo bien. Bueno, pues nada. Esta ha sido mi reacción, chicos. Puede que haga un hilo de fotitos en Twitter. Si es el caso, también lo acabaré dejando en la descripción, ¿vale? Cuando lo acabe publicando. En la descripción tenéis el link de compra. Bueno, el link de la página web de FNAF con todos los links para comprar la versión física, para que podáis disfrutarlo y lo tengáis, lo podéis coleccionar, también lo podáis ver en HD y todo eso. Cuando yo pueda acceder a la versión HD, algo haremos, os lo haré saber, no os preocupéis, y tendréis fotitos en HD. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todo, creo que está bastante guay. Y nos vemos en un próximo vídeo de Five Nights at Freddy's. Adeu.